Mira, no te preocupes si a veces sabes exactamente lo que debes hacer, pero al momento de ejecutar sientes que es imposible cumplir lo que te has propuesto, porque a todos nos ha pasado alguna vez. Precisamente ahora verás cómo yo pasé de sentirme miserable por nunca cumplir nada de lo que me proponía a cumplir con todos mis proyectos personales. Además, lo interesante es que no necesito ni motivación para lograrlo. También conocerás las cosas que en lugar de ayudarte aumentan el problema. Para eso, al final aprenderás el método que necesitas para que al final dejes de fallar de ti mismo. Para ello verás primero los errores que estás cometiendo ahora, después cómo yo pasé de un lugar a otro y por último los únicos 3 pasos que debes cumplir para lograr lo que quieres. Pero antes necesitas saber cuáles son los 5 errores que debes de evitar. En primer lugar, seguramente en algunas ocasiones has instalado aplicaciones de productividad y de lista de tareas, pero seguramente no ha funcionado, pues estas aplicaciones son muy simples y aunque tienen una utilidad muy específica, no te ayudan realmente a cumplir esas tareas que planeas en esas aplicaciones. En segundo lugar, muchas veces has seguido consejos de gurús para cumplir lo que quieres, pero te diste cuenta que estos no funcionan. Es porque ellos no son verdaderos expertos en aquello en lo que dan consejos. Tratan de abarcar muchos temas y al final no comprenden nada de lo que hablan realmente. En algunas ocasiones te has sentido motivado y esto te ha permitido ser constante por algunos periodos, hasta que la motivación te ha traicionado. Esto debes de saber que es algo normal y si quieres saber cómo cumplir tus proyectos sin estar motivado, hace poco creé un video en este canal sobre cómo lograrlo. Míralo al final de esto. Es probable que hayas sentido muchas veces la necesidad de cumplir lo que quieres hacer, pero nunca has encontrado la respuesta a la pregunta de cómo cumplo lo que quiero lograr. Seguro que te has dicho muchas veces que comenzarías una meta, pero la has pospuesto varias veces. Esto sucede porque estás evitando el primer paso importante para solucionar este problema. Ahora verás cómo yo apliqué este primer paso de forma efectiva y después de descubrirlo, empecé a cumplir con mis proyectos de forma óptima. Hace unos años, yo incumplía todo lo que me proponía y aunque quería avanzar realmente, nunca lo lograba y sentía un gran sufrimiento, ya que yo soy alguien muy autoexigente y al ver que me exigía tanto y no cumplía, eso producía una gran infelicidad. Hoy en día cumplo el 90% de la mayoría de cosas que me propongo. Y es que antes yo hacía todo eso que te he dicho anteriormente que no funciona. Probé instalar aplicaciones, seguir consejos o creer en la motivación, pero nada acabó funcionando nunca. Y me sentía frustrado, porque yo quería hacer esas cosas, pero mi cuerpo me lo impedía. Hasta que decidí aprender a definir metas. Leí y resumí un libro sobre cómo lograr metas. Y hoy en día es una habilidad que ya tengo. Desde ese momento algo cambió para siempre. Comencé a notar que cuando definía una meta era más constante en ella. Cuando especificaba un objetivo era más perseverante. Y aunque en un principio definir esa meta es difícil porque te compromete, eso vale mucho la pena, ya que una vez estás comprometido, eso genera una, un proceso que te va comprometiendo cada vez más en esa meta. Por eso debes de ser capaz de definir esa meta de forma específica y medible. Por lo tanto, definir metas específicas es el primer paso para siempre hacer lo que quieres, ya que te dará mayor compromiso. Y aunque es difícil hacerlo en principio, vale la pena una vez lo has hecho. Ya aprendiste que el autocompromiso es el primer paso para cumplir lo que quieres, pero quedarte ahí es un grave error, porque te faltan los 2 pasos para estar 100% comprometido en tus metas y jamás traicionarte a ti mismo. Para entender el compromiso debes de verlo como este siguiente ejemplo. Imagínate a una roca o una piedra, como quieras decirlo. Es muy grande y pesada, pero en cambio imagínate a una partícula de arena muy pequeña. El lugar donde se encuentran estas dos es esa tarea o proyecto y su tamaño y peso es el nivel de compromiso que existe en ellos. La piedra grande es inamovible. Incluso aunque exista un terremoto, siempre se mantendrá allí. La partícula es influenciada incluso por un pequeño viento y cualquier adversidad la mueve del lugar donde estaba. Pues tener compromiso propio es como ser esa gran piedra que se mantiene en el lugar de la tarea que ha elegido. Y aunque existan influencias,
siempre se mantendrá allí, aunque sea difícil estar en ese lugar. Igualmente, permanecerá en ese proyecto y meta siempre. Ahora verás los dos últimos pasos exactos para hacer esa roca comprometida con lo que has elegido. El primer paso es el enfoque. El enfoque y el compromiso están interrelacionados, ya que cuando tú tienes enfoque en una meta o en una tarea, esto aumenta el compromiso y ese aumento de compromiso aumenta el enfoque y eso crea como un efecto de bola de nieve que cada vez es mayor. Debes entender que existen dos tipos de enfoque o dos formas de aumentar tu enfoque. La primera es elegir pocas cosas en las cuales vas a avanzar. Esto es simple, pero en la práctica no es fácil porque debes de elegir esas pocas cosas con las cuales te vas a comprometer. Y la segunda forma de aumentar tu enfoque es hacer que tu vida gire en torno a proyectos, objetivos o metas que has elegido. ¿Y por qué funciona el enfoque para aumentar tu compromiso? Porque eso te obliga a centrarse en esas pocas cosas y eso acaba aumentando el compromiso al final. Por último, debes alinear tu psicología con esas tareas, objetivos o metas que tienes. Esto te sirve si tienes autoconocimiento, si conoces cuáles son tus valores, entre otros temas de la personalidad. Debes alinear tus propósitos con principalmente tus valores, con tus deseos, es decir, razones y motivos, con tu identidad, con tus creencias y mentalidades, entre otros componentes de la personalidad. Esto funciona porque cuando haces esto, ves esa tarea como parte de ti y eso te hace tener más compromiso. Y un ejemplo práctico de cómo hacerlo es, justo antes de comenzar una tarea, debes de decir, si cumplo con esta tarea, estaré manteniendo y reforzando, estaré también acercándome a ese valor, a esa cosa que yo valoro. O también, si cumplo con este proyecto, me mantendré congruente con quien he sido anteriormente o con quien quiero ser. Pero hay un último tercer paso extra y es anotar el progreso cada día de aquellas metas en las cuales vas avanzando. Esto se hace de forma cuantitativa, es decir, en números. Y las métricas pueden ser, un ejemplo, veces, cantidad, horas, días, entre otros tipos de formas de medir el progreso. Debes anotarlo. Debes anotar el progreso que tienes en ese momento en relación a la meta que te has propuesto. Por ejemplo, si debes estudiar 6 veces cada semana, cuando cumplas el primer estudio tendrás un progreso de 1 de 6. Cuando cumplas el segundo estudio tendrás 2 de 6 y así vas midiendo el progreso. Esto funciona porque existe un sesgo que se llama el coste hundido. Eso significa que mientras más progresas en una dirección, más comprometido estarás y más difícil te será dejar eso en lo que ya has progresado mucho. Por lo tanto, comprometerte contigo mismo es el primer paso para que puedas cumplir realmente lo que quieres hacer. Pero para que por fin dejes de procrastinar tus proyectos personales, no es suficiente tener compromiso, sino que también debes aumentar tu autocontrol. Pues existe un hábito de 60 segundos que cuando lo aplicas aumentarás mucho tu autocontrol. Este video te enseña en menos de 5 minutos cuál es ese hábito simple. Haz clic y nos vemos allí.